Vamos a crear en primer lugar pues un nuevo programa de Python. Esto pues lo debo de guardar en la carpeta que hemos estado utilizando durante todo el curso. Yo la tengo en el escritorio, se llama Python. Y aquí pues voy a crear un archivo al cual voy a llamar, por ejemplo, manejo archivos.py. Y bien, pues lo primero que debemos hacer es importar ese módulo IO que hemos estado viendo en la biblioteca de Python. Entonces ya sabemos cuál es la directiva, from IO import, y vamos a, de momento, importar el único método que vamos a necesitar, que es el método open, para poder abrir un archivo externo. Y una vez que hemos hecho esto, pues vamos a ver cómo crear un archivo externo en el que almacenaremos pues una frase, ¿no? Ese archivo externo lo voy a llamar, por ejemplo, archivo-texto, y vamos a decir que es igual a open, abrimos, y este método open nos va a pedir dos argumentos. Uno de ellos es el nombre del archivo que queremos abrir, y otro, el segundo argumento, es el modo en el que lo vamos a abrir. Un archivo lo podemos abrir en modo lectura. Si queremos leer solamente la información que hay almacenada en él, lo podemos abrir en modo escritura. Si vamos a agregar información en ese archivo, que es lo que queremos nosotros en este caso, también lo podemos abrir en modo append para agregar información a un archivo que ya existe y que ya tiene información en su interior. De momento a nosotros el que nos interesa es el modo escritura. Entonces, el primer argumento, como decía, va a ser el nombre del archivo, que lo voy a llamar, por ejemplo, archivo.txt, coma, y el segundo argumento, que ha de ir también entre comillas, es una W de write, para abrirlo en modo escritura. Bueno, pues si de momento, solamente con esto, guardamos cambios y ejecutamos nuestro programa, vemos que no nos dice nada, pero si nos vamos a la carpeta donde estamos guardando todos nuestros archivos Python, pues observaremos cómo ya tenemos un archivo externo. Acabamos de crear con el método open, porque si no existe el archivo, automáticamente open lo crea. Un archivo de texto. Si abrimos ese archivo de texto, vemos que no hay absolutamente nada en su interior, pero bueno, por lo menos ya está creado. La cosa está en ver cómo incluir o escribir información, texto, dentro de este archivo. Entonces, para ello, volvemos otra vez a nuestro código, y lo que vamos a hacer va a ser crear una variable, a la cual voy a llamar, por ejemplo, frase, que va a tener, por ejemplo, lo siguiente: estupendo día para estudiar Python, por ejemplo, ¿no? Y aquí, con un /n, dentro de lo que es el string, vamos a hacer un salto de línea. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. El miércoles, por ejemplo. No se me ocurre otra cosa, ¿no? Bien. Una vez que hemos creado esta variable, le tenemos que decir a nuestro programa que incluya el contenido de esta variable en el archivo que hemos creado hace un instante. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues utilizando el nombre del archivo, le hemos llamado archivo texto, punto, y a continuación el método write, de escritura. Y el argumento que nos pide este método write, pues es únicamente qué queremos escribir, y en este caso, pues la variable que contiene el texto. Si recordáis las fases Si recordáis las fases en la manipulación de un archivo externo que hemos visto al comienzo de este vídeo, pues una era la creación, ya lo hemos hecho, otra es la apertura. Son dos instrucciones en una, creación y apertura con el método open, también está hecho. A continuación, manipulación, una vez que el archivo está abierto, lo acabamos de hacer con el método write, y la última fase era la fase de cierre. Después de haber manipulado ese archivo y haber incluido en él la información, hay que cerrarlo, y eso lo conseguimos con el método close. Bien, pues una vez que hemos hecho todo esto, guardamos cambios, ejecutamos nuestro programa. Sublime en este caso no nos dice nada, pero si vamos a la carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo y lo abrimos, pues comprobamos que efectivamente pues ya sí que tiene la información. Bien, pues hemos conseguido crear un archivo, abrirlo utilizando el método open, manipularlo escribiendo información en él, la información que tengo almacenada en una variable de mi programa de Python, y por último cerrar ese archivo. Cuando hablamos de cerrar, no hacemos referencia a cerrar el archivo desde Windows, por supuesto, por si hay alguien que le confunde, sino cerrar el archivo que hemos abierto en memoria
desde nuestro programa Python. Y bien, una vez que hemos completado todo este proceso, vamos a ver ahora cómo abrir un archivo no en modo escritura, write, sino en modo lectura, read. Bueno, pues sería muy sencillo. Vamos a ignorar estas 3 líneas de código, nos sirve la primera, y lo único que habría que modificar es el segundo argumento del método open, cambiando la W de write por una R de read. Con esto le decimos que vamos a abrir este archivo que ya existe en modo lectura. Y para leer la información que hay en ese archivo podemos crear una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, texto, y dentro de esa variable pues almacenamos lo que se lee del archivo texto, es decir, archivo texto.read. Lo conseguimos utilizando el método read. Bueno, es muy sencillo, le estamos diciendo que lea lo que hay dentro de ese archivo y lo almacene en esa variable. Una vez que hemos hecho esto, como ya hemos terminado de manipular ese archivo, pues lo podemos cerrar utilizando el nombre del archivo y el método close. Y ahora, si queremos, si se nos antoja, como toda esa información, a pesar de que el archivo ya ha sido cerrado, la tenemos almacenada en la variable texto, pues podemos imprimir esa información, print texto. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos como efectivamente Python, Sublime, nos muestra la información que hay almacenada en el archivo externo de texto, archivo.txt. A la hora de leer la información que hay almacenada dentro de un archivo, utilizamos el método read, pero también hay otro método que nos puede ser bastante útil, que es el método readLines. Este método readLines lo que hace, como su nombre indica, es leer la información que hay almacenada en el archivo línea a línea y almacenar esa información en una lista. Y eso pues nos va a permitir tanto realizar acciones de búsqueda de una forma más sencilla como de manipulación de la información que hay almacenada en ese archivo. Si lo tengo en una lista, como ya hemos visto en este curso cómo manejar listas, disponemos de un montón de herramientas para acceder y manipular esa información. ¿Cómo sería? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a dejar solamente la primera línea, que es idéntica porque lo voy a abrir en modo lectura, y ahora voy a crear una variable a la cual llamo, por ejemplo, líneas-texto, y aquí decimos que esto es igual a archivo texto.readLines. Bien, pues lo que hace automáticamente este método, como decía, es guardar la información dentro de una lista que corresponderá a líneas de texto. Hemos convertido esta variable, líneas de texto, en una lista manipulable. Como ya tenemos la información guardada, pues lo que hacemos es cerrar el archivo utilizando el método close. Y ahora, si nosotros le decimos que nos imprima líneas texto, descubriremos cómo efectivamente, guardando cambios y ejecutando, se trata de una lista. Fijaros en los corchetes de apertura y de cierre, y lo que hace es almacenar dentro de esa lista cada línea de texto. Es decir, cada línea de texto corresponde a un elemento de lista. Fijaos que en este caso el /n, que nosotros hemos incluido, pues lo trata como si fuese un texto más, ¿no? Nos lo incluye. Nuestro archivo es muy sencillo, solamente tiene 2 líneas. Pero bueno, imaginaos que tuviese más líneas y quisiéramos acceder a cada una de esas líneas. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, ¿cómo accedemos solamente a la primera línea? Bien, pues a la hora de imprimir, como se trata de una lista y ya sabemos cómo manejarlas, si nosotros le indicamos que queremos acceder al elemento con índice 0 de esa lista, guardamos cambios, ejecutamos, pues estamos accediendo solamente al primer elemento. Y si a partir de aquí pues cambiáis el índice, pues iréis accediendo a las diferentes líneas de texto que se encuentran en ese archivo. Y a partir de aquí podéis jugar con bucles for, como ya hemos hecho anteriormente en el curso, para recorrer todos los elementos de una lista uno a uno, o combinándolo con condicionales, buscar un elemento en concreto. Bien, ya hemos visto cómo abrir un archivo en modo escritura con write, modo lectura con read. Vamos a ver cómo abrir un archivo para agregar información. Recordamos que ese archivo pues tiene de momento 2 líneas de texto. Vamos a agregar una tercera línea de texto. ¿Cómo lo haríamos? Prescindimos de las últimas líneas, dejamos la primera, y lo único que debemos hacer es pasarle al método open como segundo argumento una A de append. Bien, esto lo que hace es abrir el archivo en modo extensión o añadir, agregar o como lo queramos llamar. Y ahora lo único que hay que hacer es utilizar este archivo
junto con el método write para escribir la nueva línea. Lo primero que voy a hacer va a ser incluir un salto de línea para que esta línea no la escriba a continuación de la segunda, sino que sea una tercera línea. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, siempre es una buena ocasión para estudiar Python, que no es verdad, pero queda muy bien. Y ahora pues vamos a cerrar este archivo. Archivo texto.close. Guardamos cambios, ejecutamos. Aquí evidentemente Sublime no nos dice nada, pero si nos vamos a nuestra carpeta y abrimos el archivo de texto, vemos como efectivamente tenemos una tercera línea más. Así que recapitulándolo, recapitulando todo lo que hemos visto, ya sabemos cómo crear un archivo, cómo abrirlo, cómo leer la información que hay en él, cómo escribir información, cómo añadir información.